Bon dia a tothom i benvinguts a una nova sessió del cicle de jornades Acelera Pime. Avui tenim el plaer de comptar novament amb Letícia Rivera, especialista en intel·ligència artificial i neuromàrqueting. Bienvenida, Letícia. Hola, muchas gracias. En la sessió d'avui ens endinsarem en el món del copywriting, l'art d'escriure textos persuasius que no només informen, sinó que han de connectar amb qui els llegeix i impulsen a l'acció, ja sigui comprar, subscriure's o simplement fer un clic. Letícia ens mostrarà com aplicar aquestes tècniques de manera efectiva i com utilitzar eines que ens poden ajudar a destacar en la creació de contingut, sense perdre la part humana del missatge. Us recordem, com sempre, que si teniu qualsevol dubte o comentari durant la sessió, el podeu escriure al xat i l'anirem recollint, o si Letícia vol, també us podeu habilitar els micròfons i podeu fer qualsevol consulta. Ahora sí, Letícia, Eso es. adelante, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos a esta jornada donde vamos a aprender copywriting, sobre todo para marketing y ventas, ¿vale? Lo vamos a enfocar también en la página web, vamos a ver ejemplos prácticos para que tengáis. Lo primero de todo, bueno, pues presentarme, aunque ya la compañera un poquito me ha presentado genial, pero que sepáis que soy consultora y formadora en inteligencia artificial. He estado 16 años trabajando en el sector del marketing y ahora me he especializado en inteligencia artificial. Soy docente en varios posgrados y MBA de la Universidad de San Jorge, de la Escuela de Negocios Internacional IEBS de Barcelona y de la Escuela de Negocios CESTE. Y además hago formaciones in company, sobre todo enfocadas a inteligencia artificial. Mi página web la tenéis ahí, mi correo electrónico por si necesitáis cualquier cosa, ¿vale? Además, os animo a que suscribáis, tengo una newsletter donde cada día envío un consejo de inteligencia artificial o un tip sobre crecimiento de negocio, pero sobre todo enfocada a inteligencia artificial. Es totalmente gratuita y os podéis suscribir ahí en www.leticiarivera.com. Bueno, y ahora sí que ya vamos a empezar. Lo primero de todo, me gustaría que os planteaseis si vendéis productos o servicios, ¿vale? Porque es una pregunta que hago siempre en mis formaciones. Entonces, algunos me diréis, yo vendo productos, otros me diréis, yo vendo servicios. Hoy no nos da tiempo porque solo una hora en que os activéis el micro y me vayáis contando todo, que es algo que me encantaría de verdad. Os animo luego a que me mandéis un email si queréis. Pero simplemente plantearos esto, ¿vendéis productos o servicios? Bueno, pues yo os digo que no vendéis ninguna de las dos cosas. Lo que hacéis es vender soluciones. Esto lo escuché una vez en una conferencia a Elia Guardiola cuando fui a su charla y la verdad es que me encantó, porque en la mayoría de las ocasiones no somos conscientes de que nosotros estamos para ayudar al cliente, le vendemos una solución. Muchas veces pensamos en nosotros, en nuestro negocio y en qué es lo que hacemos nosotros y lo que nosotros queremos y nos olvidamos de esa otra parte, que es la del cliente, que es la solución que nosotros le podemos aportar. Entonces, prácticamente toda la formación va a ir en base a eso, a pensar, a saber cómo piensa el cliente y a saber cómo podemos hacerle y cómo podemos ayudarle, solucionarle su problema. Así que, como os digo, cosas que os tendríais que plantear es qué problema soluciona tu negocio y sobre todo qué obstáculos os encontráis a la hora de conseguir que vuestro cliente ideal os compre. Muchas veces este problema viene de un tema de comunicación, de que no estamos comunicando de una forma adecuada qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestro cliente, cómo le podemos ayudar, cuál es esa solución. Y es que el copywriting no es otra cosa que comunicar de forma persuasiva, es la comunicación persuasiva. Es algo que se iba a hacer haciendo desde el inicio de los tiempos, ya esto tiene no sé cuantísimos años que siempre se ha llamado comunicación persuasiva, pero ahora bueno, pues está más de moda llamarlo copywriting porque es en inglés y parece que mola mucho más, pero es la comunicación persuasiva de toda la vida. ¿Y para qué es la comunicación persuasiva? Es para poder influir en los demás, es para poder manipularnos, no, nada más lejos que eso. Lo que queremos es que las personas hagan una determinada acción. ¿Qué acción es? Pues en la mayoría de los casos comprar, pero puede ser otra acción como suscribirse a la newsletter de alguien, en este caso la mía, os recuerdo www.leticiarivera.com, os podéis suscribir y lo que tenéis ahí son consejos de inteligencia artificial para aplicar a vuestro negocio. Yo estoy llevando a cabo una comunicación persuasiva también y os animo a todos a que lo hagáis y que enfoquéis y repitáis, porque sin la repetición no vale para nada lo que queréis, la acción que queréis que la gente lleve a cabo. Entonces, eh, esta acción, como os digo, no se trata de manipular, sino de decir las cosas de una manera determinada para que la gente quiera hacer. Fijaos,
La diferencia entre escribir normal y escribir con copywriting. A la izquierda tenemos una escritura informativa normal, receta de tarta de manzana. Y a la derecha lo que tenemos es lo mismo, pero escrito con copywriting. Descubre la receta de tarta de manzana tan sencilla como deliciosa. ¿Por qué esto es copywriting? Porque lo que hace es generarnos curiosidad y hace que la gente quiera conocer esa receta. Es decir, aporta valor y nos ayuda a conseguir clientes, mientras que la otra, simplemente receta de tarta de manzana, lo que nos aporta es información, conocimiento, es informativo meramente. Y de la otra manera, tenemos esa curiosidad por ver cuál es esa receta tan fácil, por qué es tan deliciosa. Entonces ya estamos predeterminados a hacer una acción específica, que en este caso es hacer clic en ese titular para pasar al blog. ¿Qué tipos de copywriting hay? Bueno, pues tenemos el copywriting creativo. Aquí, por ejemplo, en Yoigo creo que es esto. Te damos tantos gigas como ganas de vacaciones tienes ahora mismo, es decir, infinitos. Pues esto es también copywriting y lo hacemos de una forma más creativa. Pero luego está el copywriting SEO, que en este caso sería pues enfocar tanto el título como el texto, la metadescripción, perdón, de nuestra página web para que aparezca correctamente en los buscadores, que sería Copywriting para blog y negocios digitales de Javi Pastor. Tu web está llena de textos y casualmente de esos textos depende que tus visitas salgan por donde han venido o entren de lleno a comprar lo que vendes. Esto es copywriting para página web, para posicionarnos en SEO. Tenemos también el copywriting técnico, que habla más de las especificaciones, de las características de un producto. Tenemos el copywriting UX, que es el de la usabilidad de un usuario en una página web. Esto es para la página 404, por ejemplo, donde aquí da un error, es una página que no existe, y en vez de poner la típica error de 404 no encontrada, pues te ponen, ay madre, hemos cortado el cable equivocado. Parece que has llegado al callejón trasero de Yorokubu. Como aquí solo llegan los niños y niñas que se han perdido, te sugerimos que vuelvas a la página principal, que pulses el botón atrás de tu navegador, que bucees por el archivo para ver si encuentras algo que te interese o que utilices el buscador, ese que hay en la esquinita superior derecha de la web, para intentar encontrar lo que buscas. Si ninguna de estas soluciones te contesta, puedes enviar un email a david@yorokubu.es e intentaremos enviar un comando de rescate en tu búsqueda. Por supuesto, nos aseguraremos de que el culpable de este descontrol reciba un severo castigo y escarnio público. Aquí pues nos hacen también soltar una pequeña sonrisa, bueno, es como un pequeño chiste para, pues, hacerlo de otra forma diferente en una página. ¿Y qué es lo que hace el copywriting? Pues sobre todo apelar a las emociones, a todo tipo de emociones. Tenemos que olvidarnos de frases largas, de frases rebuscadas, de textos técnicos. Lo que tenemos que hacer es escribir como si le hablásemos a un amigo. Es el mejor consejo que os puedo dar para hacer un buen texto o para utilizar bien el copywriting. Escribe de una forma sencilla, como si le estuvieras hablando a cualquier persona, a cualquier amigo que tengas allí. Y para eso tienes que elegir tu propia voz, porque muchas veces lo que hacen es copiar a otros que saben mucho pues, o de copywriting o que han conseguido un hueco en su mercado y al fin y al cabo solo son copias baratas de lo que ellos quieren llegar a ser. Así que no nos sirve de nada no tener una voz propia. De verdad, intentar no copiar, aunque sé que es difícil porque muchas veces pues, nos llenamos de textos que ha escrito una determinada persona y cogemos su tono y al final nos cuesta cambiar un poco. Pero es que si lo que queremos es atraer clientes y sobre todo a los clientes que nosotros queremos tener, pues tenemos que enfocarnos en esto, en elegir nuestra propia voz. Porque para que una empresa sobreviva, lo que debe hacer es conectar con sus clientes. Y esto lo vamos a conseguir por medio de la personalidad de su marca y de sus valores. ¿Qué es la personalidad de la marca? Pues no es otra cosa que las cosas a las que asociamos, las características que le asociamos a una marca. Por ejemplo, ¿a qué asociamos Google? Pues lo asociamos a conocimiento, a innovación, a tecnología. ¿A qué asociamos Coca-Cola? Pues lo podemos asociar a felicidad, a chispa, a alegría, a familia, a amigos, a fiesta. ¿Y a qué asociamos Nike? Pues lo mismo, lo podemos usar para tecnología, superación, esfuerzo, triunfo. ¿Con qué te gustaría asociar tu marca? O sea, yo lo que te recomiendo aquí, que estoy segura de que muchas veces no lo habéis pensado, es a qué queréis asociar vuestra marca, a qué atributos. Vuestra marca puede ser marca de empresa o marca personal, no tiene por qué ser solo de empresa.
Entonces, haced una lista con los atributos que queráis transmitir. ¿Qué queréis? ¿Una cercanía? ¿Queréis una profesionalidad? ¿Queréis algo más alegre? ¿Queréis algo de humor? ¿Queréis ser innovadores? ¿Qué atributos queréis que cuando alguien vea vuestra marca asocie a ellos? Y también os recomiendo un ejercicio que suelo hacer también en mis charlas cuando son un poquito más largas, que es que vosotros escribís en una hoja los atributos a los que queréis asociar a vuestra marca y luego vais a una persona que conozca vuestra marca y le decís, oye, escribe en una hoja qué te sugiere mi marca, qué atributos te sugiere. Y una vez que los escriba, puede ser o viendo vuestra página web o con cosas que sepa de vosotros, una vez que los escriba los comparas con los que tú has escrito para ver si lo que estás transmitiendo es lo mismo que lo que tú quieres transmitir. Y de esta manera lo puedes ver de una forma muy clara. En las clases es muy interesante cuando hago esto en los talleres, porque a lo mejor hacen una lista de cosas y luego su compañero les hace una lista de lo que transmite y no tiene nada que ver. Y uno lo que quiere es seriedad y lo que está transmitiendo es una cercanía, un humor y tal. Entonces es un ejercicio muy divertido y que abre mucho los ojos para los alumnos que lo hacen. Así que de verdad os animo a que lo llevéis a cabo. ¿Qué nos permite la personalidad de marca? Pues crear conexiones emocionales, que es una de las cosas más importantes, diferenciarnos, ser reconocidos y ser coherentes con nuestra marca y con nuestra comunicación. Fijaos, aquí tenemos los arquetipos de Jung, que es un psicólogo. Jung era un psicólogo que lo que hizo fue estos arquetipos porque decía que cualquier tipo de marca se podía englobar en estas 4 cosas que hay en el centro. En ofrecer ayuda, una personalidad que conecte con otros, una personalidad que deje huella, o una personalidad enfocada a disfrutar y a compartir. Luego lo ampliaron un poquito más y en la de, por ejemplo, la personalidad de ofrecer ayuda se podía dividir en 3, pues si tiene más que ver con innovación, con control o con servicio. La de conectar con los otros, pues más con un sentimiento de pertenencia, de placer o de intimidad. Si es la de dejar huella, pues mediante la maestría, el poder o la liberación. Y si es la de disfrutar y compartir, pues mediante la seguridad, el conocimiento o la libertad. Pero entonces lo que hizo Jung es asociar cada una de estas personalidades a un arquetipo que es como un personaje que nos puede definir estas personalidades. Entonces, si nuestra marca lo que hace es ofrecer ayuda por medio de la innovación, tendríamos el arquetipo del creador. Si lo que hacemos es compartir y disfrutar por medio del conocimiento, seríamos el arquetipo del sabio. Nosotros lo que tenemos que hacer es elegir uno de estos arquetipos que queremos ser y centrar toda nuestra comunicación en estos arquetipos. Lo podéis encontrar muy fácil en internet si ponéis los arquetipos de Jung, pero de todas maneras vais a tener también esta presentación donde pone todo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los arquetipos, que son estos mismos. Pues, por ejemplo, el del sabio que hemos dicho, pues lo tenemos aquí. El sabio es el arquetipo que nunca tendrá demasiado conocimiento. ¿A qué marca se les asocia? Pues a Google, a la BBC, a OWN. El del inocente, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que es disfrutar y compartir por medio de la seguridad. Pues sería Coca-Cola, Wii, Nintendo, DAF, Wii. Entonces, tiene un discurso positivo y amable, este arquetipo ve lo bueno en todo. Luego el arquetipo del mago pues sería Apple, Axe, Absolute. El del bufón sería Allspice, M&M's, Budweiser. De la persona típica, de la persona normal y corriente, que sería este. El de conectar con otros por medio de la pertenencia a un grupo, pues sería, por ejemplo, IKEA, Visa, KitKat. Que es, ¿quién es el hombre mujer corriente? Bien, es ese que ves cuando te miras al espejo, es una persona normal, que no tiene un arquetipo de superación, ni de héroe, ni de revolucionar, etc. Entonces aquí tenéis todos los ejemplos para que los podáis aterrizar un poquito más y tendríais que luego poner en un papel cuál es el arquetipo con el que queréis que se asocie vuestra marca, porque a partir de ahí podéis construir toda la personalidad y toda la comunicación de vuestra marca, que es en lo que se basa también el copywriting. Esto es el tono de voz, o sea, los valores, lo que nosotros queremos transmitir, que hemos dicho antes con esto, aquí queremos que se asocie nuestra marca con la personalidad, el arquetipo. Ese va a ser nuestro tono de voz. Aquí tenéis un ejemplo de MailChimp en el que tiene, os lo voy a compartir un segundo porque me parece que vale la pena. Mira, lo voy a poner en español para que lo veáis. MailChimp hizo una guía de estilo muy interesante que empezó a correrse por todo, por un montón de círculos y cada vez se hizo más popular y entonces llegó un momento en el que la hicieron pública.
y se estudia en muchísimos cursos, en muchas formaciones que vayáis, porque es una guía de estilo base para construir la voz y el tono de una marca. Es muy interesante, tenéis el link para que lo vayáis a ver porque os dice el tono y la voz, pues os dice exactamente cómo habría que escribir. Pues mira, puedes usar, esto es para los trabajadores, ¿vale? MailChimp. Puedes usar un tono cuando sales a cenar con tus amigos más cercanos y otro diferente cuando estás en una reunión con tu jefe. Tu tono también cambia según tu estado emocional, según el estado emocional de la persona a la que te diriges. No querrás usar el mismo tono de voz cuando con alguien asustado o con alguien enfadado que con alguien que se ríe. Pues lo mismo ocurre con MailChimp. Nuestra voz no cambia mucho de un día a otro, pero nuestro tono cambia constantemente. Explica la diferencia, te dice el tono de voz que quieren, pues somos directos, genuinos, traductores, nuestro humor es seco, para que sepan exactamente las personas que trabajan en MailChimp cómo tienen que hacerlo. Es una voz activa, evitar la jerga y el argot, escribir positivamente. Y luego tenemos pues aquí cómo escribir para redes sociales, cómo escribir boletines. De verdad, mirároslo porque vais a poder aprender mucho de cómo lo hace MailChimp y luego aplicarlo incluso a vuestra guía de estilo. Y vamos ahora con el mensaje que queremos transmitirle a nuestros clientes. Y es que el 90% de las decisiones son tomadas de forma emocional, pero el 90% de las decisiones que lleváis a cabo en vuestro día a día. Perdonad. eh, las decisiones que son tomadas en vuestro día a día, prácticamente todas, se toman de forma emocional, con nuestro cerebro emocional. Y luego lo que hacemos es justificarlas de forma racional, para que tengan sentido y para que nosotros mismos nos creamos que eso tiene sentido. Cuando elegimos algo, lo hacemos por un detalle que nos ha llamado la atención, algo que nos ha conquistado, la seguridad que nos ha dado el vendedor, algo que vemos en la página web. Veo que ponéis por el chat, si queréis desmutearos e interrumpidme lo que necesitéis, porque para meterme en el chat tengo que... Perdona, Leticia, he sido yo, sí. que he enviado el enlace a la guía de MailChimp, Ah, vale, ¿vale? vale, nada, porque si me tengo que meter, es que tengo que quitar la presentación para meterme en el chat, entonces prefiero que me interrumpáis, vale, genial. Entonces, lo que vamos a hacer es guiar a nuestros clientes a través de las emociones. Y esta es la forma en la que vamos a conseguir que hagan lo que nosotros queremos. Esto es cómo se hace llevar a cabo esta comunicación persuasiva, por medio de las emociones. Recordad el ejemplo que os he puesto de la tarta. Una tarta fácil y deliciosa. ¿Esto a qué nos lleva? Es imposible que la cagues, porque es fácil de hacer. Te vamos a guiar paso a paso. Entonces nos da una sensación de seguridad, de creer en nosotros mismos, de que lo vamos a conseguir, de motivación. Y luego, lo de deliciosa nos da una emoción de quiero probarla, de ser golosos, de esa curiosidad. Entonces, mediante las emociones vamos a hacer que alguien quiera hacer una acción. ¿Y en qué se resumen las emociones? ¿Qué emociones son las que nosotros queremos? Pues bueno, hay 6 deseos, según el autor que leáis, pues puede ser alguno más, pero todas las emociones se pueden basar en 6 deseos universales. Se podrían acabar resumiendo en esto. Uno sería el tener un estilo de vida saludable, es decir, la salud. 2, apoyar una causa que te preocupa, la justicia. 3, tener compañía o formar parte de un grupo, las relaciones. 4, el dinero. 5, lograr algo por ti mismo, es decir, la autorrealización. Y 6, sentirte deseado, el deseo, que nos quieran. ¿Vale? Estos serían los 6 deseos universales que tenemos las personas en los que se puede resumir las cosas que buscamos todas las personas. ¿Y cómo podemos llegar a esos deseos universales? Pues por medio de los motivadores de compra, que esto ya sí que lo podemos utilizar en nuestros textos. Los motivadores de compra serían pues ser mejor que los demás. No tienen por qué ser siempre positivos, ¿vale? Un motivador, por ejemplo, muy fuerte es ser mejor que los demás. Si yo quiero ser mejor que los demás y hay una promesa que me dice que lo voy a conseguir, pues es más probable que compre. Aunque yo no sea consciente de todo esto, ¿vale? Porque esto no se hace mediante un estado de conciencia del cliente, pero sí que se consigue con determinadas frases. Entonces, otro motivador de compra, la diversión, otro el deseo de control, la emoción de descubrimiento, de pertenencia, el ser más inteligente de lo que soy ahora, el reinventarme, tanto de forma personal como profesional, el hacer algo por los demás, ayudar, tener más tiempo, los valores familiares, el autologro, el amor y el poder. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora. Bueno, los tengo más adelante. Ahora los veremos para que veáis qué ejemplos, en los ejemplos que vamos a ir viendo, qué motivadores de compra se han ido utilizando. Pero antes de saber
¿Cómo podemos saber cuál es el motivador de compra o cuál es el deseo universal de nuestro cliente? Pues mediante una técnica que se llama la de los 5 porqués. Así lo sabríamos. Y no es otra cosa que preguntar 5 veces por qué quiere esto mi cliente. Entonces, si tu cliente te dice que él lo que quiere es hacerse viral en redes sociales, preguntas ¿por qué? Y te dirán, pues hombre, porque quiero llegar a más gente. ¿Por qué? Pues porque si llego a más gente me conocerán más, tendré más seguidores y entonces las marcas podrán contactar conmigo y ofrecerme colaboraciones. ¿Por qué? ¿Por qué quieres eso? Pues porque al ofrecerme colaboraciones me darán cosas gratis y podré ir a fiestas. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Pues finalmente es una necesidad de reconocimiento social lo que necesitas, un tema de ego. Entonces, así con la técnica de los 5 porqués, que no es necesario llegar siempre al quinto porqué, hay veces que se sacan 6, hay veces que se sacan 3, llegamos a la última razón, al último motivo por el que nuestro cliente quiere algo. Porque cuando nos dicen qué es lo que quiere, la mayoría de las veces nuestro cliente no tiene ni idea de qué es lo que quiere. Y esto lo decía Tom Ford, que si le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que querían, le hubieran dicho que caballos más rápidos. Sin embargo, él pues lo que hizo fueron coches. Ningún cliente le hubiera dicho que era lo que quería eso. ¿Cómo puedes conectar lo que tú vendes con un deseo universal? Vale, pues es muy sencillo. Lo que hay que hacer es poner en una lista las características de tu producto y luego ver a qué beneficio emocional se puede asociar cada una de esas características. Por ejemplo, si lo que yo vendo es una cafetera silenciosa, ¿a qué característica, o sea, a qué beneficio emocional puedo asociar esa característica? Pues a que cuando te levantes el sábado por la mañana vas a poder desayunar solo, tranquilo, en casa, leyendo las noticias, escuchando los pájaros, viendo amanecer, sin que se levanten tus hijos porque tu cafetera hace un café buenísimo, pero sin hacer ruido. Puedes disfrutar de un café barista, de un café de cafetera profesional, pero sin el ruido que hacen las cafeteras que a lo mejor te muelen el café al momento. Entonces, ese es el beneficio emocional al que lo estoy asociando. No estoy vendiendo una cafetera silenciosa. Te estoy vendiendo en los sábados tener un rato de paz para desayunar antes de que se levante el resto de la familia. Eso es realmente lo que te estoy vendiendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada una de las características de nuestro producto. ¿Y cómo lo logramos? Pues también podemos utilizar los sesgos cognitivos, que no es otra cosa que los atajos mentales que toma nuestra cabeza para tomar decisiones de una forma muchísimo más rápida. Y esto os lo voy a explicar que lo vais a entender enseguida. Tenemos dos sistemas en nuestro cerebro, el sistema 1 y el sistema 2. Entonces, el sistema 1 es el que se encarga de pensar cuando va a tomar una decisión. Se encarga de pensar si esa decisión es buena, es mala, etc. Entonces, si por ejemplo, Josepa, yo te digo cuánto es 2 más 2, me vas a decir 4 de una forma rápida. Sin embargo, si yo te digo cuánto es 1843 por 2423,7, vas a tener que sacar un papel y hacer esa operación. Esa operación la está haciendo tu cerebro número 1, el que tiene que coger, pararse y pensar. Pero ¿qué pasa si para cada acción que nosotros tenemos que hacer tenemos que pararnos, pensar, tomar la decisión? Sería agotador y media hora después de habernos levantado ya no seríamos capaces de tener energía para tomar ninguna decisión más. Por tanto, aquí entra en acción nuestro cerebro número 2, que es el que ha ido aprendiendo determinadas cosas para tomar las decisiones de una forma más rápida. Por ejemplo, 2 más 2, 4. Tú no piensas, lo dices de forma automática. Ves fuego y no piensas si puedes tocarlo o no. Ya sabes que si lo tocas te quemas. Todos estos aprendizajes son atajos mentales que ha ido aprendiendo nuestro cerebro para no tener que estar constantemente diciendo, si me levanto, si suena el despertador, me siento en la cama y ¿qué hago? ¿Valoro si levantarme o no levantarme? Me pongo a pensar con un papel, a ver, los pros de levantarme o los pros de dejar que dormir 5 minutos más. Pues a ver, claro, si me duermo 5 minutos más, luego tendré que correr, pero habré disfrutado. No hacemos eso. Sabemos perfectamente, sabemos cuándo suena el despertador, hay que levantarse. ¿Vale? Estos son los atajos mentales. Otra cosa es que lo hagamos, pero sabemos que tenemos que hacer esto, lo hemos aprendido. Y sabemos que si le damos al botón de retrasar, luego vamos a correr. Y somos conscientes todos. Yo la primera, por la mañana, cuando le doy algún día a retrasar el botón, le doy sabiendo, digo, vamos a tener que correr mucho para llegar al cole después. Y aunque todo lo puedo hacer, pero bueno, nuestro cerebro ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ese cerebro automático se active y lo hacemos por medio de los sesgos cognitivos. ¿Cuáles pueden ser? Pues utilizar la novedad, la curiosidad, la escasez, el contraste. O sea, necesitamos una comparativa para saber si algo nos conviene o no.
la sorpresa, la anticipación, la justificación o la garantía. Voy a poner un ejemplo en el contraste, en la comparativa. Si nosotros vamos al cine, nos gustan mucho las palomitas y vemos tres tamaños. Hay un tamaño así pequeño que vale 1 euro, hay un tamaño mediano, sí, que vale 4,5 y hay un tamaño grande que vale 5. Entonces, nuestro cerebro automáticamente va a comprar, pensarlo un momento, supongo que la mayoría de vosotros habéis dicho que va a comprar el de 5 euros. ¿Por qué? Porque el pequeño lo hemos descartado por pequeño y entre el mediano y el grande nos compensa más el grande por 50 céntimos más, porque es el doble de tamaño. Entonces, esto se usa en marketing constantemente. Si nosotros quitásemos el tamaño del medio, muchísima más gente compraría el pequeño, porque el grande lo vería demasiado grande y mucha diferencia de precio. Sin embargo, en marketing muchísimas veces se mete un tamaño mediano o un plan mediano que se sabe que no se va a comprar la mayoría de las veces, pero solo se hace para crear esa comparativa y que nuestro cerebro, nuestro sistema número 2 que toma esos atajos mentales, diga, esto no compensa, voy a tomar esta decisión, sin pararnos a pensar. Es una decisión automática. Aquí tenemos el sesgo de la novedad. Lo que es nuevo nos gusta, nos encanta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro piensa que es mejor. Lo nuevo es mejor. Entonces, fijaos Apple cuando anuncia su iPad, ni siquiera necesita poner las características de su iPad. Aquí no te dice la capacidad que tiene, ni el tamaño de la pantalla, ni nada. A nadie le importa eso. De hecho, es que Apple lo sabe perfectamente y eso lo deja en un segundo plano. Sin embargo, lo que pone es todo lo nuevo en un iPad Pro. Y ya con esto dices, ostras, todo es nuevo. Hay un montón de cosas, de novedades. Lo quiero. Porque el mío ya se ha quedado viejo automáticamente viendo esto. Luego el de la curiosidad. Esto es un email que recibí que ponía ayer fui cancelado por decir esto. Ostras, ya con esto dices, ¿por qué? ¿Por qué le cancelaron? ¿Qué pasó? El de urgencia. Últimas horas de venta privada, un 20% de descuento. ¿Qué me están diciendo? Que sería tonto si no estoy aprovechando ese 20% de descuento en las últimas horas. Me hace darme prisa y querer ver si me vale la pena. Otro en cuanto a comparativas. Aquí podemos comparar y de nuevo tenemos el mediano que dices, pues es que este lo voy a descartar porque es la 10ª generación, es ya muy viejo. Y entre estos dos, pues por 150 euros más de precio, pues me compensa más cogerme este otro, el Pro, porque ya es un procesador mejor, es más nuevo y tal. Esta comparación nos hace tomar la decisión. El de sorpresa, un titular. Alimentos que no son lo que parecen. Aprende a diferenciar entre lo saludable y lo procesado. Aquí estaría el de sorpresa y el de curiosidad. ¿Cuáles son los alimentos que no son lo que parecen? El de garantía. Si no te gusta, dale la vuelta a la situación. Nuestra política de devoluciones te da libertad a ti y nos deja el marrón a nosotros. Moda íntima del Corte Inglés. Todo lo que haya garantía o en Booking, paga después, cancelación gratuita, nos da seguridad y por tanto se quita esa, ¿cómo se llama? Esa objeción de puede salir mal, de no estoy seguro. Aquí ya te dicen, bueno, da igual que no estés seguro, lo puedes comprar, es totalmente, no hay ningún problema. Y una vez que sabemos los sesgos, lo que podemos hacer es crear unas estructuras para llevar a cabo nuestro mensaje de copywriting, porque aquí sí que vamos ya a aterrizar cómo hacemos nuestro mensaje. Una de las fórmulas más utilizadas es la fórmula PAS, la que tenemos el problema, el ahondamiento y la solución. Es decir, yo presento en cualquier texto cuál es el problema que tiene mi cliente, ahondo en ese problema, o sea, lo agito más, hablo más de ese problema para que se sienta súper identificado con ese problema y luego le doy una solución. Por ejemplo, en mi caso, que enseño inteligencia artificial, ¿cuál sería el problema? No sabes inteligencia artificial y por eso no puedes empezar a automatizar tu empresa. ¿Vale? Ese sería el problema. El ahondamiento. Pero es más, es que ese becario al que acabas de contratar, que tiene 20 años, no para de hablar de soluciones de inteligencia artificial que tú no tienes ni idea de lo que está hablando, cuando eres el dueño de la empresa y te está haciendo quedar mal delante de tus empleados. Allí estamos tocando un dolor, allí le estamos haciendo daño, estamos hurgando en la herida. Solución. En este curso de inteligencia artificial te vamos a enseñar paso a paso y sin conocimientos técnicos ni palabras rebuscadas cómo empezar a utilizar la inteligencia artificial y en qué consiste. Y además te vamos a dar todos los días, te vamos a mandar un email con las novedades de inteligencia artificial para que tú puedas comentarlas después en la oficina. Estamos viendo el problema que él tiene, su dolor.
Estamos ahondando, estamos agitando todavía más eso y le estamos dando una solución. Esto sería copywriting. Otra estructura de mensaje para copywriting sería la fórmula puente. Mostramos la situación negativa del cliente, luego le mostramos cómo sería su vida sin ese problema y le ofrecemos la solución a ese problema. Por ejemplo, la negativa del cliente, lo que he dicho de inteligencia artificial, que no sabe por dónde empezar y que está quedando mal con sus empleados. Después, ¿cómo sería su vida sin el problema? Hombre, pues imagínate que tu empresa ya está automatizada, que puedes llevar a cabo esos proyectos que llevas tiempo postergando porque no tienes tiempo de aplicarlos. Ahora mismo sí que si empiezas a automatizar te sobrarán hasta 5 horas a la semana para dedicarlas a esos proyectos, pero no solo a ti, sino que podrás hacer crecer más tu empresa sin tener que contratar a más equipo y tu equipo irá también más sobrado de tiempo. Le estamos mostrando cómo sería su vida sin ese problema. La solución, contrata un servicio de consultoría o nosotros te ayudamos a implementar todo y estamos a tu lado para que si tienes cualquier duda, pues nos la puedas preguntar. Otra fórmula, la fórmula AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Atención, ¿el nuevo becario te saca los colores porque sabe más inteligencia artificial que tú? Ya le hemos llamado la atención. El interés, vale, es normal, hoy en día la inteligencia artificial crece muy rápido y si no estás al tanto de todas las novedades no vas a saber de qué hablar ni de qué te están hablando. El deseo, pero esto se puede evitar con 2 minutos al día. Simplemente suscríbete a mi newsletter y yo te voy a enviar novedades de inteligencia artificial para que de forma sencilla y sin tecnicismos, para que sepas de qué hablar, en qué consiste cada cosa y que no te quedes en blanco cuando alguien te habla de una nueva herramienta. Acción sería suscríbete aquí de forma gratuita. Esto sería la fórmula AIDA. Luego los bucles abiertos. Y ir poniendo a lo largo de todo el texto bucles que lo que hagan es que la gente quiera seguir leyendo el texto. Por ejemplo, ¿sabes lo que pasó después? A que no puedes imaginar cómo continuó. Te haces a la idea de qué vino después y así vas teniendo ganas de leer todo el texto, de ir continuando, de continuar leyendo el texto para intentar contestar esas preguntas. Estos son también atajos mentales que lo que hacemos es querer contestar a las preguntas que nos han hecho anteriormente. Una fórmula muy buena con estos bucles abiertos es poner el bucle al principio y cerrarlo al final del texto. Por ejemplo, te voy a contar cómo aprendí a escribir copywriting en solo media hora y a conseguir más de 30 clientes nuevos al mes. Pero antes déjame que te diga unas cosas. Lo dejas eso abierto. Y entonces le empiezas a contar, estoy seguro de que tú tienes dudas sobre cómo empezar a implementar el copywriting. Es normal, nos pasa a todos al principio, tienes que saber 4 cosas, tal. Sigues. Y al final todo le pones, por cierto, ¿cómo lo hice yo? Me apunté a este curso gratuito en el que me enseñaron en solo media hora las 4 técnicas más importantes para copywriting. Cambiando estas 4 cosas en mi web, conseguí tantos clientes nuevos. Te puedes apuntar aquí. Esta sería una estructura en la que pones un bucle abierto al principio y lo cierras al final, de manera que haces que esté atento hasta el final. Otra estructura de mensaje sería la fórmula FAB, de características, ventajas y beneficios de tu producto o de tu servicio. Y luego las 4 U's también, de útil, urgente, único y ultra específico. Si consigues que tu mensaje sea así, útil porque aportas valor, tu solución es urgente porque se acaba, es única y además es ultra específica para un nicho, es muy difícil que no te funcione tu mensaje. ¿Cómo utilizar también las objeciones? Pues elimínalas directamente en el texto, no las escondas, elimínalas, o sea, mete en tu texto también ya, hazte una lista cuáles son las objeciones de tu público objetivo y ve contestándolas a lo largo del texto. Ya sé que piensas que no tienes tiempo para aprender inteligencia artificial, pero no te preocupes, esto es muy rápido, solo tienes que dedicar 2 minutos al día. ¿Y cómo vas a saber si esto es para ti? Muy fácil. Si vendes cualquier producto o servicio y tienes una empresa, la inteligencia artificial es para mí. Sé que ahora te puede costar creerlo, este de abajo, pero mira a otros alumnos que lo han conseguido y por muy poco dinero. Entonces tengo las objeciones y las voy eliminando a lo largo de todo mi texto. Y luego tenemos aquí una de las fórmulas más utilizadas, que es la de Joseph Sugarman, que se utiliza sobre todo en páginas de venta o en presupuestos. Y es al principio del texto generar interés, luego dramatizar la situación, dramatizar pero mucho, presentar la solución, explicar las diferencias y cómo funciona, describir las características,
justificar la compra con un call to action, preguntas frecuentes y luego un resumen y call to action. Esto es una estructura genial para las páginas de venta, landing page, presupuestos, propuestas, etc. Generar interés. ¿Sabes cómo puedes ahorrar 5 horas a la semana con inteligencia artificial? Dramatiza la situación. Pues pon algo como yo acababa el día con el doble de trabajo que lo había empezado y esto día tras día y no me permitía seguir y al final se me estaba cayendo el pelo de todo el estrés que esta situación me estaba generando. ¿Vale? Lo has dramatizado un poco. ¿Cuál es la solución? Aprendí a utilizar la inteligencia artificial y de esta forma pude automatizar ciertas áreas de negocio. Pero esto no es un curso cualquiera como los cursos que te dan y se olvidan de ti. Esto es un curso en el que además hacemos un seguimiento continuo porque nos tienes a tu lado para resolver dudas, para hacer sesiones grupales donde te respondemos, etc. Mira cómo funciona desde el primer momento que te das de alta, tú entras y ya Allí describes las características. Luego pones el call to action y resuelves las preguntas frecuentes. Siempre en las preguntas frecuentes debes meter las objeciones. Preguntas frecuentes. ¿Cómo sé si esto es para mí? Aquí te contesto algunas preguntas de clientes que tenían antes de empezar. ¿Cómo sé si esto es para mí? Vale, si vendes un producto o servicio, ten claro que esto es para ti, porque sirve para cualquier persona que tenga trabajo, tal. Y luego el resumen. Te recuerdo qué es lo que te vas a llevar con esta formación. Tantas horas de formación, tantas sesiones de consultoría mensual, tantos esto, además un grupo privado, lo que sea. Y regístrate aquí. Esta es la mejor fórmula para hacer esta venta. Y ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra página web? Porque soy consciente de que esta sesión está siendo densa, o sea, tengo muchísimo material y os lo he querido meter todo en esta presentación para que luego lo veáis. No nos va a dar tiempo de ver todo, ¿vale? Pero es para que luego lo podáis ver en vuestra casa y las cosas que no nos haya dado tiempo las tengáis y podáis ampliar en ese tema todavía. Pero sí que una de las cosas que quería ver es cómo aplicar todo esto a vuestra web. Y es que una buena página web, una buena home, que es la página principal de vuestra web, ¿qué es lo que debe tener? Una propuesta de valor, responder a las preguntas de qué haces, para quién lo haces y por qué lo haces, un objetivo final, nada de páginas web en las que no pone qué es lo que tiene que hacer el cliente. Siempre tiene que poner qué es lo que tiene que hacer el cliente. Y un hilo conductor, algo que vaya siguiendo todo el paso lógico. Por ejemplo, la propuesta de valor. Aprende inteligencia artificial con solo 10 minutos al día. Para dueños de negocios muy ocupados que quieren aprender inteligencia artificial para mejorar las estructuras de su negocio. Ese es el objetivo. Suscríbete a mi newsletter y recibe cada día un consejo un tip de inteligencia artificial para aplicar desde ese mismo momento. Y que toda la página web vaya enfocada a eso. Y repetimos varias veces el objetivo, que es, en mi caso, que se suscriban a la newsletter. Y de hecho aparece varias veces a lo largo de la página web. De hecho, os lo repito porque, como ya os he dicho, muy importante en copywriting, lo que no se repite muchas veces no se queda en la cabeza. Os podéis suscribir a mi newsletter en www.leticiarivera.com. Ejemplo de una propuesta de valor. ¿Sabes por qué ese competidor al que no soportas gana bastante más que tú? Esta es ya la propuesta de valor de Cerdo Estratega, que es una web que además me gusta mucho, porque utiliza muy bien el copywriting. Ejemplo de qué es lo que haces. La suscripción semanal para comer rico y sano, de Witaka. Cocinamos tus tuppers favoritos para comer bien sin complicarte la vida. Un ejemplo de cuál es el objetivo. Aquí en Instagram, el único objetivo que hay es que te registres. No es otro objetivo, no te explican otra cosa, no te llevan a su canal de Twitter, no te empiezan a hablar de lo buenos que son, de los años que llevan en el mercado. No nos vayamos con esas cosas. El único objetivo que tienen es que te registres, que les dejes sus datos. Y luego la página sobre mí, que es una página muy interesante y que la mayoría de la gente en esta página hace lo mismo que pone en el título, hablar sobre mí mismo, sobre esa persona. La página sobre mí debería hablar de cómo puedes ayudar al otro, no de quién eres tú, porque luego al final les da igual a los clientes quién eres tú. Sí, puedes generar más o menos confianza, pero eso lo puedes hacer hablando también de lo que él quiere, en vez de lo que quieres tú. Una buena página sobre mí debe hablar del por qué. Fijaos en IKEA. Esto es IKEA. Nuestra visión es crear un mundo mejor, es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y aquí puedes descubrir qué significa y quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos. ¿No ves? Ya te están diciendo, no hablan de ello, no te dicen llevamos tantos años en el sector, ni tenemos un equipo multidisciplinar. Ellos te dicen, queremos hacer mejor tu día a día.
¿Cómo? Y ahí ya te empiezan a explicar que con muebles de calidad, de diseño, pero a bajo precio, para que los puedan tener todos los hogares, etc. Para esto, para crear la página sobre mí, lo ideal es que tengáis vuestra propia historia. ¿Cómo se crea esta historia? Pues lo primero, definir qué es lo que queréis transmitir, el por qué. Pensar en historias que le contaríais a un amigo vuestro, que puede ser relacionadas pues, con vuestro negocio, cómo comenzó, etcétera. Elegir un arco narrativo, que es algo que ya hemos visto antes, las estrategias de arco narrativo, etcétera. Y añadir un objetivo. Es decir, ¿qué es lo que queremos transmitir? Queremos transmitir yo, por ejemplo, quiero transmitir que la inteligencia artificial es para todo el mundo y no solo para gente que conoce el lenguaje técnico o es programado, ¿vale? Piensa, ¿qué historia le contarías a tu amigo? Pues, oye, pues a lo mejor le contaría que yo no tengo ni idea de programación ni de un lenguaje técnico de desarrollo y sin embargo empecé a aprender inteligencia artificial leyendo blogs, viendo vídeos y luego me apunté a un máster porque creí que tal. Vale, luego elijo el arco narrativo que hemos visto antes, pues por ejemplo la fórmula AIDA, y añado el objetivo, suscríbete a la newsletter leticiarivera.com si tú también quieres aprender de esta forma. Así es como crearía la historia que puedo poner en la página sobre mí. Y ahora esto es lo que os quería, lo que os he puesto para que tengáis para vuestra casa, que es cómo implementar, esto es un bonus, cómo implementar la inteligencia artificial en vuestro negocio por medio del copywriting. Yo os he dejado un montón, bueno, lo primero las características que debe tener un buen prompt y ya un montón de prompts para que vosotros mismos podáis utilizar copywriting en vuestra estrategia para vuestro negocio o a nivel personal. O sea, ya veis que os he dejado muchísimos, que no los voy a leer ahora para que no se haga esto más largo. Y luego, por último, tengo este regalo para vosotros, que es un ebook gratuito que podéis conseguir escaneando este QR. Es 4 formas de mejorar la productividad en vuestra empresa con ChatGPT. Entonces, si lo queréis de forma totalmente gratuita, yo os lo envío ahora mismo a vuestro correo electrónico. Escaneáis este QR, dejáis vuestro email y os va a llegar al instante, ¿vale? Soy consciente de que he corrido mucho, hablo rápido. Quería daros muchísima información. Ahora lo que hay que hacer con toda esta información hay que reposarla un poco. Os van a mandar el replay de la grabación de la sesión y además las diapositivas para que podáis volver a verlo todo. Tenéis la explicación que yo os he ido comentando y ahora tenéis que empezar ya a aplicar cada una de estas cosas. Entonces yo lo que os recomiendo es que o una vez que tengáis las diapositivas vayáis apuntando cosas en un cuaderno o que os la imprimáis y cada vez que tengáis que hacer un texto pues cojáis y digáis, vamos a ver, lo primero, ¿a qué deseo universal quiero apelar? ¿Con qué personalidad? Que son los ejercicios iniciales que os he dicho. ¿Cómo lo voy a construir? ¿Con qué fórmula? ¿Cuál va a ser la historia? Y entonces, teniendo toda esta guía, vais a poder llevar a cabo vuestro mensaje de marketing, de marketing por medio del copywriting. Porque ahora ya tenéis los conocimientos básicos para hacer el copywriting mejor que el 90% de las personas. Os lo puedo asegurar. Con esto podéis hacer textos mejor que la gran mayoría de la gente los hace porque la gente está acostumbrada a hacer textos que no aportan nada, como por ejemplo lo que os he dicho. Tenemos un equipo multidisciplinario, llevamos más de 10 años en el mercado, nos preocupamos por tu negocio como si fuera el nuestro. Todo eso son frases vacías que estamos acostumbrados a leer en muchas webs y que por eso mismo las leemos tanto que acabamos escribiéndolas nosotros mismos en nuestras páginas web. Así que os animo a que si tenéis web empecéis a revisar todos los textos para ver si tenéis este tipo de mensajes, los quitéis y empecéis a cambiarlos por fórmulas más persuasivas que ataquen los dolores de vuestro cliente. ¿Cómo saber los dolores y los deseos de vuestro cliente? Hay prompts ahí también de inteligencia artificial para que los podáis hacer, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas para que me podáis preguntar todas las dudas que tengáis, que seguro que son unas cuantas. Bueno, te leo una, Leticia, de Omar, Diabetes Bien, que dice, ¿qué modelos de IA crees que sirvan mejor para los copywriting? Si puedes ser específica, te lo agradecemos. Vale. Los modelos de IA ahora mismo son muy buenos todos. Entonces, puedes usar el que quieras, Copilot, Gemini, ChatGPT, eso ya depende un poco más a nivel personal porque las respuestas son muy buenas todas. El 90% de los usuarios usamos ChatGPT, eso es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque cuenta con más características y con cosas que se pueden utilizar. No me llevo nada, ni de afiliación ni nada, porque también os recomiendo que lo hagáis de pago, que es algo que siempre digo en mis formaciones. O sea, son 20 euros
y no tiene nada que ver tampoco las respuestas. Entonces, podéis utilizar el modelo que queráis, siempre y cuando podáis pagaros esa suscripción, que lo vais a notar muchísimo el cambio. Y luego ya pues es un poco tema de preferencias, porque si lo que tenéis es el entorno de Google o el entorno de Microsoft, pues claro, ahí cuenta con una ventaja el tener Google Gemini o Copilot, porque lo tenéis metido en todo el entorno vuestro. Yo, por ejemplo, tengo la versión de pago, bueno, de los tres, porque hago formación de los tres, entonces tengo la versión de pago, pero uso siempre ChatGPT. Y eso que yo utilizo Google Workspace, entonces tendría Gemini, lo tengo metido en todo la interface de Google y sin embargo prefiero ChatGPT, pues no me cuesta nada bajar un archivo y subírselo y me da más prestaciones, más cosas que a mí me gustan personalmente. Vale, vamos a ver Bueno, más preguntas. Sí. yo, Leticia, bueno, tenía una. Has explicado las diferentes estructuras de los tipos de mensajes de copywriting, pero, o sea, ¿cuál se debe usar para según qué negocio? ¿Hay algún tipo de estructura que debamos usar según el tipo de negocio que tenga? Por ejemplo, has dicho la fórmula de Joseph Surgaman, creo que Sugarman. era, para ventas y presupuestos. O sea, cada una de las estructuras va más específica No, para. más que para qué negocios es para qué objetivo. Pues por ejemplo, Vale. la de Joseph Sugarman va muy bien, pero porque es muy larga. Entonces, si yo lo que quiero es que se suscriban a la newsletter, no les voy a poner en mi página web todo ese tocho de estructura solo para decirles suscríbete a mi newsletter. Eso lo hago ya, es la estructura que utilizo cuando voy a vender una formación, pues en la landing page pongo todo eso. Pero si es para, por ejemplo, suscribirse a la newsletter, pues podría ser la fórmula PAS, que es cortita. Problema, agitación, solución. ¿Cuál es el problema? Lo agito y le doy la solución. Suscríbete a la newsletter. Entonces así vas eligiendo también, dependiendo cuál se te da mejor a ti, lo ideal sería ir cambiando, ir probando todas y, y viendo cuál tiene pues mayor conversión, a lo mejor también con tu público. Pero yo recomiendo utilizar todas. Sí, ir cambiando el tipo de estructura que has explicado. Sí, Ir exacto. usando todas para ver. Sí, porque si no para el lector pues acaba siendo como muy aburrido, ¿sabes? Si siempre se acaba notando que hablas del problema, luego agitas el problema y das la solución. Y si siempre hablas así, es como si nosotros siempre hablásemos de la misma forma. Si le fuéramos a contar una historia a nuestro amigo, una anécdota, y siempre le dijéramos, te voy a contar lo que me pasó el sábado, pero antes escucha, porque quiero decirte tal, 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 no sé qué. Pues una vez, pues bien, porque sería una conversación normal. Pero si es más veces, el amigo diría, aquí pasa algo raro, habla como raro siempre. Entonces lo ideal es ir cambiando, ¿vale? Se puede usar esto para los copies de Instagram. Yo os recomiendo que uséis esto para todo en la vida, pero para todo, porque es comunicación persuasiva. Entonces, si queréis persuadir a vuestros hijos de que se vayan a la cama, si queréis persuadir a vuestra pareja para que el fin de semana vayáis al sitio donde queráis, para lo que sea, podéis usar esto. Es tan fácil como a vuestros hijos. Sé que no te quieres echar a la cama, pero es que, mira, por las mañanas, ¿te acuerdas hoy el sueño que has pasado? Bueno, pues mañana ese es el problema, ahora lo agito. Mañana vas a pasar el doble, porque llevas toda la semana pasando sueño y hoy te vuelves a echar tarde en vez de echarte pronto. Entonces mañana vas a pasarlo el doble. ¿Qué es lo que puedes hacer? Oye, échate un poquito más pronto y mañana puedes volverte a echar un poco más tarde. Ya le he dado la solución. Y ahí es cuando dice, pues igual me compensa. Sí, hablar de lo que quiere la otra persona, ponernos en su lugar y hablar de sus problemas y los deseos es lo mejor que podéis hacer porque vais a conseguir, o sea, vais a ser imparables. Si conseguís saber, y esto viene mucho del neuromarketing, si conseguís saber cuál es el problema de una persona y cuál es su deseo, o sea, el problema es dónde está ahora y el deseo es dónde quiere estar, a nada que metáis un poco de comunicación persuasiva, vais a conseguir lo que queráis, de verdad os lo digo. Y no se trata de manipular, se trata de decir las cosas para conseguir eso que quiero. Si yo, sin embargo, le digo a mi hijo que te vayas a la cama y se acabó y tal, se va a ir cabreado, vamos a discutir, no sé qué. Sin embargo, de esta forma le estoy haciendo que sea él el que decida que quiere irse. Y entonces se va a ir más contento y va a decir, sí, me voy, pero porque yo quiero, porque me hayan mandado. Y como esto, todo. ¿Quieres irte de fin de semana a un sitio y a tu pareja le apetece quedarse en casa tranquila? Pues a lo mejor le puedes decir, jo, pues nos podríamos ir de cenita y luego tener un rato solos, que hace mucho tiempo que no estamos solos y poder hablar y nos damos un paseo por no sé qué. Oye, ¿te acuerdas esa horchatería que te gustaba tanto? Pues podríamos ir, tal. Ya le estás convenciendo. Esto había un anuncio muy bueno que además vi que decía
Un niño, si le va a pedir a su padre un helado y le dice, papá, ¿me das un helado para merendar? Le va a decir que no. Sin embargo, se acercaba al niño y le decía, papá, he pensado que esta semana has estado muy ocupado trabajando. ¿Qué te parece si nos sentamos un rato a hablar los dos juntos? Me cuentas qué tal ha ido tu semana, te cuento yo la mía y lo hacemos mientras nos comemos un helado. Y el papá se queda así y dice, claro que sí, hijo, vamos a coger el helado y nos sentamos a pasar este rato juntos. El niño ha conseguido lo que quería, que era el helado. Y el padre ni se ha dado cuenta y lo ha hecho para pasar ese. Entonces, esto es todo comunicación persuasiva. Y otra pregunta, perdona, Leticia. Muchas veces vemos textos em, que lo que dices de no perder la humanización. A veces lees un texto y dices, uy, aquí han utilizado ChatGPT, se nota mucho. Entonces, no sé si recomendarías alguna forma de usar la inteligencia artificial para que no se note, para humanizar esos textos que decías. ¿O qué Sí, hacer? ¿O qué tips seguir? ¿O para que no se note? perdonad, mira, yo siempre pongo este ejemplo. La inteligencia artificial no te quita trabajo, sino que te hace un súper profesional. Pero si yo voy y utilizo la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico clínico, va a ser un desastre. Sin embargo, si yo uso la inteligencia artificial para marketing, que es lo que llevo haciendo 16 años, va a ser un triunfo. Entonces, lo principal para utilizar inteligencia artificial y utilizarla bien es saber qué es lo que vas a hacer. Cuando conoces de un tema, y por eso en las formaciones, aunque sea inteligencia artificial, siempre es como, lo meto como un poco más atrás, porque si lo que queréis es aprender copywriting, se puede hacer con IA, pero para eso primero tenéis que saber cosas. Entonces, ahora que sabéis sesgos, que sabéis fórmulas y tal, ya le podéis decir maneras de escribir un texto. Si desde el principio vais y le decís, escríbeme un texto persuasivo, pues bueno, te va a hacer un texto persuasivo, pero yo qué sé, de los 1.000 millones de opciones que hay de hacer un texto persuasivo, es muy difícil que dé con la que justo vosotros pensabais. Sin embargo, si ya le podéis decir, oye, que use este sesgo y que responda a este deseo universal, que use esta fórmula para mi público objetivo que tiene estos dolores, que lo que quiere conseguir es estos deseos, que es para mi página web y que el objetivo final es que se suscriban a la newsletter, ostras, pues ya le estás acotando mucho más. Y entonces, y que además le dices pues que tu personalidad de marca es el arquetipo de no sé qué y le subes la guía de estilo de escritura, pues ya estás acotando muchísimo cómo te tiene que dar la respuesta. Y entonces ahí la respuesta sí que va a ser muy humanizada y nadie se va a dar cuenta que está hecha por inteligencia artificial. Por supuesto, tienes que repasarlo luego, pero si sabes de qué estás hablando, te Mm, puede hacer un súper profesional. El problema es cuando la gente lo usa para cosas que no sabe hacer sin inteligencia artificial. Y ahí ya pues es complicado hacerlo bien, porque el resultado que te dé, por mucho que sea una mierda, tú lo vas a ver bien, porque no entiendes de eso. Entonces, como te va a parecer bien, pues lo vas a mm, sacar. Muy bien. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta más. La puede escribir. Os podéis activar el micro, también. Bueno, Leticia, don... no, Merichel, no pasa nada. bueno, pues nada. Doncs si no hi ha més preguntes, amb això arribem al final de la jornada d'avui. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos i sobretot a Letícia. Gràcies per compartir les eines i els consells molt útils per millorar la manera en la que ens comuniquem. Doncs esperem a tots que us hagi resultat inspirador i pràctic i que pugueu aplicar ben aviat tot el que hem vist avui. Doncs res, ens retrobem a les properes jornades del cicle Acelera Pime i fins aviat. Molt bon dia. Que vagi molt bé, Letícia. Gràcies. Un abrazo a todos, hasta luego. Un abrazo. Adiós.